Amigos de Radio AMLO, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Macario, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, esta tarde calurosa aquí en la ciudad de Morelia. Estamos listos para llevar a ustedes el programa correspondiente al día de hoy del Morral de Macario. Comenzamos saludando a todas aquellas personas que se encuentran acompañándonos por radioamlo.org y a todos aquellos que se quieran ir integrando a la plataforma de Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo y en video en la página de Radio AMLO. Se encuentran esta tarde en la cabina del Morral de Macario Benjamín Mendoza, Miguel Pérez Pompa y Javier Peguero. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, Macario. No es Julio, es Javo. Vamos a comenzar. ¿Con qué tema les agrada comenzar, compañeros? Bueno, yo creo que lo óptimo en este caso yo creo sería empezar pues con la efeméride, no tanto porque sea algo importante de manera, bueno, ¿cómo se podría decir? Sí es importante. A ver, entonces. Y también es importante que no quede en el olvido, ¿verdad? Aunque hoy es una fecha ya un día después, ¿verdad? Dos días después. Bueno, hablamos del 10 de junio de 1971, aquello que conocemos los que ya estamos un poco mayores como el halconazo. ¿A ti te tocó, Macario? No, todavía no estaba en edad de andar en la grilla. ¿Pero te acuerdas de algo o no nada? Después, cuando estuve en los estudios preparatorianos, era el tema de moda, por decir, ¿verdad? Y sí, cómo no, sí conocemos algo del tema. Adelante, Benjamín. Pues el jueves del Corpus, también conocido como el halconazo, fue un jueves 10 de junio de 1971, donde el movimiento estudiantil, después de haber sufrido esa atroz represión del 2 de octubre del 68, 10 días antes de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, y bueno, no solo el movimiento estudiantil, el movimiento popular en sí había sufrido esta enorme represión, pues vuelve a intentar conjuntarse este 10 de junio y a mostrar músculo y a salir a las calles. Después del 68 se van a dar muchos movimientos políticos armados alrededor del país que se van a ir gestando poco a poco, ¿no? En Guerrero vamos a tener la Asociación Nacional Revolucionaria, primeramente Asociación Cívica Guerrerense, un partido político creado por Genaro Vázquez que va a competir, ¿no? Incluso por las elecciones a la gobernatura, al perder de manera fraudulenta se va a radicalizar. Vamos a tener también en la zona de la Costa Chica al Partido de los Pobres, ¿no?, de Lucio Cabañas Barrientos. En Michoacán vamos a tener una célula guerrillera conocida como el MAR, el Movimiento de Acción Revolucionaria, compuesta por jóvenes que cursan sus estudios universitarios en Moscú. Y bueno, una serie de movimientos políticos armados que van a terminar desencadenando, por un lado en el EPR y en el STLN en los 90s, pero que son producto y son origen de estas fuertes represiones del 2 de octubre del 68 y, como decimos ahora, del 10 de junio de 1971. El 10 de junio del 71 se conmemora porque fue, repito de nuevo, cuando el movimiento popular vuelve a salir a las calles después de esta fuerte represión del 2 de octubre. En la Universidad Autónoma de Nuevo León hay una reforma a la ley orgánica. Esto ocasiona que los estudiantes pues se movilicen en contra y haya una represión por parte del gobierno de Nuevo León, donde ya por ahí figuraba Luis Donaldo Colosio, ¿no?, como particular o pues chofer de algunos políticos periodistas de Nuevo León. Él va a cursar sus estudios universitarios en el TEC de Monterrey de la Ciudad de México y después en el TEC de Monterrey de Nuevo León, sí, pero él ya andaba figurando por ahí. Bueno, el punto es que se da esta represión, los estudiantes de la Autónoma de Nuevo León se defienden y después de ser desalojados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ellos van a convocar a una movilización nacional en la Ciudad de México, a la cual se van a sumar, pues no puedo decir que todas porque no tenemos el dato de cuántas universidades asistieron,
de manera institucional, pero por ejemplo la Universidad Michoacana no decreta el paro ese día, pero ahí sale un gran contingente, ¿no?, de casas del estudiante y de universitarios que deciden no ir a clase y se van el 10 de junio a la Ciudad de México, y se arma una movilización más o menos de entre 10 y 15 mil personas. Esto es muy importante porque en la Ciudad de México no había vuelto a haber una movilización tan grande después de la represión del 2 de octubre. Ellos planean una movilización que termine en el Zócalo, y la movilización es, pues, número uno, para exigir que se liberen a los presos de la Autónoma de Nuevo León, catalogados, caracterizados como presos políticos, y aprovechan para exigir nuevamente una de las exigencias del pliego petitorio del 2 de octubre que no se había cumplido, que es la liberación de presos políticos del movimiento ferrocarrilero, del movimiento sindicalista, pues, y, bueno, del movimiento popular desde el 66, médicos, estudiantes, profesores, ¿no? Lo curioso es que el Estado mexicano ya tenía algo preparado. Cuando Díaz Ordaz abandona la presidencia y entra Luis Echeverría Álvarez inicia una campaña de paramilitarización en las ciudades, y bueno, crea un grupo paramilitar conocido como los Halcones. Los Halcones van a ser reclutados de federaciones de estudiantes de derecha en las universidades, de grupos de estudiantes de derecha, y de jóvenes pandilleros, ¿no? Los universitarios de derecha van a ser los operadores políticos, la carne de cañón van a ser los pandilleros o jóvenes de escasos recursos de las colonias de la Ciudad de México, que reciben un salario de policía, sin hacer nada, solamente esperando a ser requeridos para reprimir, para lo que se ocupe, exactamente. Y que, bueno, van a recibir entrenamiento de parte del ejército mexicano y de la policía judicial, y que van a constituir este grupo denominado como los Halcones, ¿no? El 10 de junio del 71 la movilización parte de una vocacional del Instituto Politécnico Nacional, y tiene una traza por la Avenida del Maestro para llegar a Eje Central, pasar por la Alameda, el recorrido típico de las movilizaciones de la Ciudad de México, ¿no? Varios contingentes se van sumando, eso es lo atractivo, varios contingentes se van sumando durante la movilización. Entonces, pues va a haber un fuerte operativo policial, va a haber granaderos cerrando las calles, van a permitir el paso de los estudiantes, y cuando llegan justo a la Avenida del Maestro, hay un conato, sí, hay un conato de bronca, porque de pronto salen jóvenes de las estaciones del metro que estaban cerradas desde las 3 de la tarde argumentando lo de la movilización. Van a salir jóvenes en contingente con espadas de bambú, que son la imagen del halconazo más representativa, ¿no? Este chico corriendo con una espada de bambú, fotografiado por la prensa universitaria, al grito de Che Guevara, halcones, vamos a la batalla, esta clase de consignas, para confundir a los jóvenes de izquierda que iban en la movilización. Bueno, de saber si la movilización aliados, compañeros, sí, claro. O nada. Entonces hay testimonios, hay por ahí un documental de Canal 6 de Julio que retoma pues testimonios, ¿no?, de personas que sobrevivieron al atentado, y que van a narrar cómo, incluso dicen algunos, los vemos salir y dicen: esperen, compañeros, no caigan en provocación, pensamos que son estudiantes, cuando vemos que nos van a pegar, pues intentamos defendernos. De hecho, hay un testimonio de la Facultad de Economía, era la que iba encabezando la movilización. Hay un testimonio de una persona que iba en el contingente hasta adelante y dice: bueno, cuando los vemos venir y vemos que van sobre nosotros, rompemos las mantas y agarramos los palos, y ellos te cuentan: nos enfrentamos, como era común desde el 2 de octubre, en una batalla campal en la calle, los hicimos retroceder. Cuando los hacemos retroceder, nos damos cuenta que viene otra oleada, pero ahora vienen con armas, ¿no? Empezamos a escuchar detonaciones, y es cuando la gente empieza a correr, ¿no? Lo más grave, ¿no? Sí, entonces va a haber imágenes también, fotografías de halcones portando M1, ¿no? Pues arma de uso exclusivo del ejército. Va a haber imágenes, fotografías de francotiradores en las azoteas. A través de la Alameda se puede ver, hay una foto muy famosa donde está un halcón hincado de rodillas. Trae el look de BG, ¿no? Así melena, pantalón acampanado, y está hincado portando un rifle, ¿no? Y se ve cómo justo está cazando a los estudiantes que están pasando por el medio de la Alameda. Y bueno, esta va a ser la última represión brutal contra el movimiento social y popular
pacífico en la Ciudad de México, que va a ser de manera pues magna, después va a ser de manera sistemática, pero va a ser la última gran movilización hasta los años 80, en que el movimiento popular va a volver a reorganizarse. La CENTE se crea por ahí del 77 y va a hacer movilizaciones, pero con poca fuerza en la capital del país. Va a tener mucha fuerza, como lo mencionaba Macario en algún momento, en Morelia, ¿no? Por ejemplo, mucho profesor democrático, pero en la capital del país no. Recordemos que ahora una movilización se abarata y ahora cualquiera llega al Zócalo a gritar cosas o a hacer pintas. En esa época no era permitido. Hasta las marchas, ¿no? De anti-AMLO. Claro, en esos momentos no era permitido. El hecho de llegar al Zócalo era como retar al presidente de la República, que recordemos también que el último presidente que no peleó en la Revolución Mexicana fue López Portillo. Esto quiere decir que todos los presidentes habían tenido de manera directa o indirecta una formación militar. Era un estado que tenía 40 años de haberse creado después de la Revolución Mexicana, bastante nacionalista, pero también bastante represivo por esas mismas condiciones. Entonces lo veían como un reto, ¿no? Como estar retando al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, como un militar. Entonces las movilizaciones que llegaban al Zócalo eran pues prácticamente una ofensa enorme al Estado y la gente justificaba la represión. Incluso, Benja, este acontecimiento se da en lo que se le llama como la Guerra Sucia. ¿Qué es la Guerra Sucia? Sí, esta etapa de la historia de México se le conoce como la Guerra Sucia porque es una especie de guerra sistemática y puntual contra el movimiento social y popular y contra la sociedad en general para generar terror en varios estratos sociales. Y pues es iniciada formalmente inicia formalmente el 2 de octubre, pero de manera institucional se empieza a ejercer desde el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, donde se crean estos grupos paramilitares como las famosas Guardias Blancas, que eran similares a los halcones, que se van a encargar de hacer el trabajo sucio del Estado, reprimiendo, asesinando, desapareciendo, torturando a militantes de izquierda, a personas críticas, a activistas, y por eso decía que es la última gran movilización de manera pacífica que se llega a dar en la Ciudad de México, porque posteriormente se va a radicalizar. Al siguiente día, pocos líderes estudiantiles y pocos representantes de federaciones estudiantiles que acudieron a esta movilización propiamente de Nuevo León, de Guadalajara y de la Ciudad de México se van a reunir otra vez en el casco de Santo Tomás y van a elaborar un documento que se puede revisar en el AGN, en el Archivo General de la Nación, donde ellos, después de tener un debate de 6-7 horas, van a caracterizar el país como un país que tiene un estado burgués, represor, y que no hay otra salida para la democracia porque las puertas se les han cerrado, y que son ellos o somos nosotros, lo dicen, y van a decidir después de una serie de argumentos y de redacción de un documento que va firmado por los asistentes, van a decidir constituirse como un movimiento político armado y va a empezar la construcción de células armadas, como lo decíamos, por un lado en Guerrero, por otro lado en Michoacán, en la Ciudad de México y en Monterrey. Por eso hacía el comentario, porque es donde va a haber, y en Guadalajara, donde va a haber más presencia de movimientos político armados que se van a caracterizar por ser netamente estudiantiles. Mientras Lucio Cabañas y Genaro Vázquez son movimientos campesinos, el MAR también, la Liga Comunista 23 de septiembre, por ejemplo, la Liga Espartaquista, el FUS, van a ser movimientos netamente estudiantiles. La Liga Comunista 23 de septiembre va a plantear una tesis conocida como la Universidad Fábrica, donde ellos consideran que el estudiante también es un obrero y que es un cuadro científico que sale desempleado, que por lo tanto la universidad es una fábrica de desempleados y entonces entran dentro de la connotación de proletariado y entonces se les tiene que reclutar, nutridas principalmente de médicos o estudiantes de medicina. En Guadalajara y en Monterrey, la Liga Comunista 23 de septiembre y estos movimientos político armados estudiantiles van a hacer ver su suerte al Estado mexicano. Esta etapa por eso es conocida como la Guerra Sucia, y a mí se me hace muy similar a lo que sucedió ahora con la guerra contra el narco de Calderón. Porque nosotros crecimos ya en otra generación donde a nosotros nos tocó ver la violencia, sí, también de forma sistemática y puntual contra ciertos sectores de la sociedad, normalizándola incluso, pero nos tocó verla bajo el argumento de estamos peleando contra el narcotráfico, ¿no? En los 70s el argumento era peleamos contra el terrorismo comunista, ¿no? Contra la invasión soviética,
y pues era el pan de cada día, así como a nosotros nos tocó ver, ¿no? En la secundaria, durante mientras cursamos la secundaria o la preparatoria, nos tocaba ver en el periódico cómo atrapaban narcotraficantes o cómo aparecía gente descuartizada. El pan de cada día era ver en el periódico planas de guerrilleros detenidos, de enfrentamientos entre estas células y el Estado mexicano, posibles secuestros de celebridades o de personas cercanas al gobierno que este tipo de movimientos políticos armados hacían para financiar pues lo que ellos consideraban su lucha, ¿no? Bajo la categoría de expropiación. Ellos decían que expropiaban el dinero, por ejemplo, de los bancos o el dinero que recibían a cambio del rescate de los secuestros para continuar la lucha por la liberación del país. Y bueno, así nos vamos a ir hasta los 80, donde una desintegración se llega a dar, y con la creación del Frente Democrático Nacional de Berto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, Rosario Ibarra, estos militantes de guerrillas y de movimientos políticos armados que están dispersos, que están desarticulados, algunos se van a integrar en lo que se conoció como el Frente Democrático Nacional y después el PRD, y algunos continúan en Morena ahora, ¿no? Pero eso es el 10 de junio. Y fíjate que hablando del 10 de junio, Andrés Manuel López Obrador en la semana pasada dijo que se iba a abrir ahora en trabajo con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, una circular que se va a llamar Circular Morelia, la cual pues básicamente va a ser recuperar algunos lugares en donde la antigua Dirección General o Dirección Federal de Policía, de seguridad, la DFS, Dirección Federal de Seguridad, la que se encargaba pues básicamente de detener a los estudiantes, el organismo de inteligencia, era como el CISEN de esa época, y torturarlos, la que se encargaba de eso, pues bueno, esos espacios que se tiene conocimiento donde trabajaban, esos lugares, y donde torturaron jóvenes más que nada del halconazo, pues bueno, se va a abrir como esta circular estos lugares y se van a montar pequeñas placas pues comentando, ¿no? Visibilizando la lucha. Sí, es parte de la reconstrucción histórica del discurso. Andrés Manuel López Obrador y Morena tienen que plantearse eso, ¿no? El reconstruir el discurso histórico y ya no quedarnos solamente en los pobrecitos. En el no se olvida. En el no se olvida, sino en pasar a la práctica. A mí me parece algo muy bueno, ¿no? Porque dentro del imaginario colectivo el 10 de junio, el 2 de octubre tal vez sí un poco más, pero el 10 de junio está muerto, ¿no? O sea, tú le preguntas a un niño de primaria qué pasó el 10 de junio y en sus clases de historia no se lo enseñan. Claro. Y el 2 de octubre les digo más o menos, tal vez por las pintas. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria. Sí, ¿no? Algo de los estudiantes. El edificio de Telmex y veía 2 de octubre no se olvida y se me quedaba en la mente, pero no sabía qué había pasado, ¿no? Sabías que no se olvida. Entonces creo que es parte de la reconstrucción histórica del discurso y que eso está muy bien, porque aparte, como dice Pompa, la DFS y las guardias blancas y los halcones operaban en todo el país teniendo cárceles clandestinas, casas de seguridad, pues como el narcotráfico ahora. Casas que aparentemente eran normales, eran residencias, pero donde había cerca de 15 o 20 jóvenes recluidos, pues secuestrados y torturados para obtener información, donde a veces se les pasaba la mano, y por eso es que hay tantos desaparecidos, ¿no? A veces en la tortura se les pasaba la mano y mataban a uno o a dos, y pues había que tirarlos en fosas. Y seguramente construían discursos de los mismos jóvenes torturados que ni siquiera eran ciertos, ¿no? O no eran reales. Seguramente ellos buscaban el discurso del comunismo y probablemente algún detenido pues ni siquiera era comunista, pero pues le sacaban a golpes. Yo recuerdo mucho el comentario de Fabricio Gómez Sousa, que fue uno de los iniciadores del MAR, que antes de morir pues tuvimos la oportunidad de charlar con él, y él nos decía, bueno, una tortura no la aguanta nadie, entonces si a ti te dicen que eres Superman, pues vas a ser Superman, cosa que también dice el Guaymas, por ejemplo, un ex miembro de la Liga Comunista del 23 de septiembre, en un documental, dice, bueno, a mí me hicieron el famoso tamalito, él decía, me pusieron un embudo en la boca y me echaron agua hasta que ya no aguantaba. Entonces, güey, dije, yo soy Superman, no hay pedo, ¿no? O sea, les doy toda la información que quieran. Fabricio Gómez Sousa siempre nos decía eso, nadie aguanta una tortura, y él nos comentaba mucho esta anécdota, que cuando Nazar Haro, que era el director de la DFS, lo llama a él, lo sacan en Lecumberri en el patio, y le dicen, siéntate, y le dice, bueno, ¿qué quieres, no? ¿Por qué haces eso? Y él le dice, bueno, en mi declaración ya está, yo soy un patriota, yo defiendo a mi país, y como ustedes están acabando con él, yo voy a pelear, ¿no? La Constitución me avala, bajo el artículo 39, la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Y dice que Nazar Haro se burla, ¿no? Y le dice, te fuiste a entrenar a Corea, eso no es ser patriota, ¿no? Eres parte de una invasión extranjera.
¿y quién te entrenó? Y Fabricio Gómez Sousa le responde, el general Kim, y él le dice, ¿por qué le dices mi general Kim si ese güey no es ni mexicano? Y le dice, bueno, porque usted tiene la insignia de general y se la dio su amigo el presidente, y el general Kim se la ganó en la guerra, ¿no? Peleando contra el bando estadounidense en la guerra de Corea. Y bueno, Fabricio dice, no saben cómo me puso Nazararo, no hizo que me llevaran, que me hincaran, me quitaron las uñas de los pies, de las manos, porque no le gustó la respuesta, ¿no? Pero él decía, bueno, finalmente era lo que creíamos, éramos jóvenes y pensábamos en cambiar el mundo, y pues ahí está la semilla del halconazo plantada en cada 10 de junio, ¿no? En las marchas. Y es bueno que se recuerde. Y también vemos que no fue en vano, ¿no? O sea, esa lucha que se lleva a cabo, pues también rompe con el discurso que tenía la hegemonía de los gobiernos priistas, que eran gobiernos emanados de la revolución, que tenían una herencia revolucionaria, y al momento de endurecerse con los movimientos de 68 y 71, pues rompen con ese discurso, y ahora el presidente López Portillo él mismo lo reconoce. Soy el último presidente que salió de la revolución. Y empezamos con la etapa neoliberal, ¿no? Que fue y creo que uno de los avances, o uno de los logros de estos movimientos fue la apertura democrática. A sangre. Sí, a sangre, y que tal vez es poco para las vidas que costó, pero es uno de los logros. Se nos olvida siempre que López Portillo, dentro de todo lo malo que fue su sexenio, él propone la reforma política que se aprueba en el 77, y que eso va a crear la figura de los plurinominales, y por primera vez el Partido Comunista y el PAN van a tener, aunque sean 3 o 4 escaños, pero van a tener representación en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, creo que esto pues va generando, va abriendo el camino, tanto así que hoy en la actualidad podemos tener un gobierno de izquierda. ¿Sí? Así es. Por la vía electoral, ¿no? Sí, claro. Claro, porque tomando en cuenta los resolutivos que habían hecho estos jóvenes, donde tenían pensado, ¿no? Tomar el poder mediante las armas, mediante una guerra, mediante una revolución, guerra civil, lo que tú quieras, pues ya se ha cambiado. Eso, ¿no? A 50, 60 años, pero ha cambiado. Claro. Ha cambiado por una situación. Andrés Manuel decidió que el movimiento fuera pacífico, porque inclusive al comenzar el movimiento de Andrés Manuel, recuerden por ahí un comunicado, creo que del EPR, sí, donde decía que iba a esperar o algo así. ¿Lo recuerdas, Benja? A ver si... Sí, que bueno, iban a esperar qué decisión tomaba Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Después del fraude del 2006. Y había encuestas que se levantaban también, de hecho, de la empresa Mitofsky, en donde ponían varias opciones de hasta dónde podría llegar la gente. Sí. Pero no era tanto no era mucho, violenta. Estaban hablando de un 7%. Aún estaba así, de acuerdo. sí. Pero si tú hablas después de millones de mexicanos, pues sí son Sí, más que la Revolución EPR, Mexicana. Pues. el EPR dice algo así como que desplegarán todo su potencial de fuego en caso de que el pueblo decida levantarse y Andrés Manuel López Obrador dé la orden. No bajo la idea de subordinarse a Andrés Manuel, porque siempre han sido pues como muy críticos, ¿no? Ellos vienen de una corriente maoísta, pero sí bajo la idea de, si ya empezó un movimiento popular armado, hacer la teoría del foco que planteaba el Che Guevara, abrir el despliegue del fuego en todo el país y después ponerse de acuerdo, pero primero derrotar al enemigo. Sí, son varias etapas de la historia de México. Y cosa curiosa, no se levanta en armas el pueblo, no se levanta en armas el EPR, que es lo último que conocemos como insurrección, pero nos llega la maña y crea un caos auspiciado por Calderón, ¿verdad? Que entre otras cosas, es su única acción su herencia que deja en terror. Sí, herencia de terror. Normaliza la violencia. Yo por eso lo decía, sistemáticamente lo van metiendo poco a poco al grado de que a ti te dé miedo salir a la calle, mucho menos protestar o alzar la voz en contra de las injusticias. Uno se va reprimiendo por eso, ¿no? Y la violencia está tan normalizada que si matan a alguien, te lo dicen, pues de seguro en algo mal andaba, pero probablemente no, pero está tan normalizado que en algo mal andaba, y tú como joven ahora decides meterte en eso. Se sigue dando el caso de que desaparecen gente, asesinan, y nada más en el momento lo tiene la mente... tiene la mente en cuenta, porque enseguida pues está normal, todo sigue, todo salga, y pues, mientras no me toque o algo así se piensa colectivamente. Y si no me meto en nada,
no me va a pasar nada, ¿no? Algo más sobre el 10 de junio de 1971, Miguel. Yo creo que podemos cerrar con ese tema. Javier, nada más sobre el Pues no, 10 de creo que junio. sí. Se sigue recordando por las universidades, por los universitarios, ¿sí? Claro. ¿Verdad? Son de las cosas que no han logrado apagar los gobiernos anteriores. Y que ahora tiene que tomar más fuerza, Macario. Sí. Ya de una manera tal vez diferente, pero, Sí, pero no tiene puede que tomar dejarse de de lado. lado. Claro. Bueno, vamos a continuar nuestro programa ahora con, ¿qué les parece? Con el acuerdo migratorio que nos va a apoyar Javier. Sí, Claro que sí. claro que sí. Bueno, yo quería hacer una reseña más o menos de cómo se ha empezado esta problemática bilateral entre Estados Unidos y México. Recordarán que todo empieza con un tweet del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ujú. Por ahí del mediodía lo manda amenazando a México con imponer 5% en aranceles en todos los productos que importa de México, con esto como una amenaza para presionar a México de solucionar el problema migratorio, que ha sido un problema en la supremacía blanca de Estados Unidos desde siempre, ¿no? Han tenido ese odio a los latinos y que se ha tomado fuerza ese Cualquier discurso. tipo de migrante, ¿no? Yo sí. Sí, a cualquier migrante, y ahorita se está agudizando más por el tema de campaña, ¿no? Que hay en Estados Unidos. Y le ha funcionado a Trump hasta cierta manera, por eso lo utiliza mucho. Entonces, manda un tweet en donde le dice a México, porque le deja la responsabilidad de México de que le dé una solución a esa inmigración ilegal, lo cual, pues, cae como balde de agua fría esa noticia aquí en México, pero de manera oportuna, me parece. Creo que Andrés Manuel responde muy bien, a pesar de que muchos lo han criticado, de que se ha visto quizás un poco tibio, pero yo creo que ha mantenido él la prudencia en sus contestaciones, porque a las 7:30 de ese mismo día, del 30 de mayo, que manda el tweet Donald Trump, él contesta en son de paz con una carta, la cual pues, es una carta muy digna, Muy bien porque- elaborada, muy bien elaborada, estructurada, no le tiende la mano, pero también bajita la mano le dice que pues dónde queda el discurso de que Estados Unidos es la patria de la libertad, de la que recibe a los migrantes. Lo critica de que no puede convertir esa nación de un día para otro en un gueto cerrado, de que expulsa, en donde se violan derechos humanos. Y bueno, manda también diciendo que va a mandar una comitiva a Estados Unidos Que espera que se les reciba, ¿no? que espera que se reciba, y la cual está encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores. Se manda la comitiva al día siguiente y agendan una reunión para el 5 de junio, 3 días después de la carta. Dolly Esteves, una periodista que está en Washington, tiene una columna que publicó, Hoy, se justamente, llama el secuestro. Crónica de un secuestro, la cual dice donde Marcelo Ebrard, bueno, la comitiva de México se ve presionada por parte de autoridades de Estados Unidos, nos incomunican alrededor de 12 horas cada día, ¿no? Como una manera de presionarlos fuertemente, hablaban de presiones, pero que la postura del canciller pues se mantuvo firme, ¿no? Que en lo acordado iban a llevar a cabo el diálogo. Lo cual, pues, aquí en México también el presidente responde de una manera muy ágil, me parece, porque él en ese día convoca a un meeting el sábado, como una manera de presión también por parte del presidente, porque Moviendo sus piezas, ¿no? Viendo que hay un respaldo popular que lo va a apoyar, claro, y que hay unidad. Eso me parece, perdón que te interrumpa, Cabo, muy bueno, que haya unidad entre los tres poderes, incluso aunque haya diferencias de partido, porque por ejemplo los gobernadores todos asistieron, ¿eh? Todos. excepción de los gobernadores del PAN, creo que los del PAN sí no, bueno, el PAN tomó su papel, ¿no? Se desenmascaró y se vio como antimexicano ante esta problemática, pero sí hubo respaldo de clase, toda la clase política, clase empresarial,
sectores religiosos, y sobre todo la gente mantuvo en Twitter alrededor de 3 días el yo con AMLO por México, se mantuvo en primer lugar. Entonces hubo una respuesta positiva a esa convocatoria del presidente. Recordaremos de que el presidente, bueno, su manera de presionar o de manifestarse, de protestar, pues es en actos, ¿no? Actos masivos. Él lo ha llevado pacíficos. Y pacíficos. Y bueno, lo hizo en un lugar emblemático, pues en Tijuana, Baja California. Entonces, ante esa respuesta, pues Donald Trump seguía la ofensiva, ¿no? Él seguía la ofensiva en llevar a cabo los aranceles como de lugar, pero conforme fue tomando fuerza esta convocatoria, se llega a un acuerdo. 2 días después ya, el 7 de junio, creo que fue viernes, me parece, se llega a un acuerdo. Ese acuerdo, bueno, pues ya, pues muchos pueden decir que no, que México, pues quizá no negoció bien, pero yo creo que sí sacó lo menos peor que pudo haber sido, porque una sanción de aranceles hubiera sido mayúscula. Sí. Estaríamos pues pagando nosotros, todos los mexicanos, inclusive también sectores de Estados Unidos estarían pagando esos impuestos, por lo cual estuvo bien. Yo creo que México supo apostar bien sus fichas y sacó lo menos peor en ese acuerdo que se llega, que son pues alrededor de 4 ejes, los cuales son a desarrollar, que me parecen, bueno, pues bien. Uno de ellos es el despliegue de la Guardia Nacional. Muchos medios conservadores mandan a decir que es una militarización. Pues podrá decirse que es una militarización, pero no es así. En el caso de una militarización se escucha como que va a desplegar gente que va a detener a los migrantes y van a violentar sus derechos humanos, ¿no? Y no es así. Va a estar operada por la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional, bueno, se va a regir por respetar los derechos humanos y procurar la paz, no ser castrense. Entonces, pues no es en sí una militarización con la fuerza pública. Va a ser un despliegue en el cual se va a prevenir. Aquí en México se van a registrar los que quieran ir a Estados Unidos, los que no, pues hay un acuerdo que también entra aquí en estos 4, que es el de implementar el desarrollo en el sur de México y en Centroamérica, financiado por Estados Unidos y por México, porque no nada más es México. México tiene que procurar en lo que están los inmigrantes, darles trabajo, educación, salud, pero bueno, algunos pueden decir, ¿cómo que van a atender primero a los centroamericanos que antes a los mexicanos? Pues el presidente ha sido muy claro: donde comen uno, comen dos, y se le va a poner el ejemplo al mundo de que no es la manera para resolver este conflicto con amenazas o con la mano dura, sino creando oportunidades de empleo, porque al final de cuentas, pues eso es lo que origina estas marchas de migrantes que van a Estados Unidos. Es gente que no tiene oportunidad ni de empleo, vive en la miseria, son orientados por la misma violencia que genera esa miseria, y que pues parece no tener un fin, pero al momento de darle la vuelta al asunto, en no reprimir, creo que se le da por el sentido correcto al incursionar a esta gente a la actividad productiva, y que también Andrés Manuel, pues yo creo que lo mira con el beneficio de que también va a traer su plan de desarrollo en el sur de México, porque el Tren Maya, las refinerías, el tren del Istmo, pues se va a ocupar mucha mano de obra, y con los proyectos que van a surgir, bueno, se va a ocupar tanto de la iniciativa privada como del Estado, ahora Estados Unidos, que se va a incorporar a ese desarrollo, y pues la mano de obra, ¿no? Que van a ser los más humildes los que van a tener esa oportunidad de trabajo. Va a ser un trabajo en conjunto, lo acuerdan México y Estados Unidos, para llevar a cabo ese desarrollo, y se pone en un plazo de 3 meses para ver cómo van esos avances. No hay manera de nosotros de pronosticar una fecha para que se solucione el problema migratorio, pero sí se va a ver la voluntad de cómo va a ir cambiando la situación. Ya no va a ser a la ofensiva, sino también se va a proyectar un sistema, un ambiente feliz de trabajo,
que se va a llevar a cabo con este plan de gobierno. No va a ser la mano dura, va a ser tender la mano a los migrantes. Y a mí me parece correcto. Creo que pues llevamos 12 años, como bien mencionábamos, que atendiendo la violencia con más violencia. Y no va a ser esta vez la ocasión así. Esta vez se va a tender la mano. Sí, ¿no? Bueno, sí, bueno, ya después de esto, pues estamos viendo hoy en día el movimiento de AMLO, ¿no? No se echa la hamaca. AMLO anunció, me parece que fue ayer, la creación de un equipo especializado que va a mandar a la frontera sur, la cual está comandado por 5 personajes de primer nivel. De primer nivel, entre ellos hay comandantes de la Guardia Nacional, que no son comandantes de las Fuerzas Armadas, pero sí de la Guardia Nacional. Secretarios de Estado, uno de ellos ahí es Horacio Duarte, que es subsecretario del Trabajo, de Trabajo y Previsión Social, y 2 encabezados por Marcelo Ebrard, ¿no? Que se van a dedicar en este plazo de 3 meses a estar en la frontera, bueno, en los estados del sur, donde se va a desplegar la Guardia Nacional. Entonces vamos a ver cómo va a ir caminando. Marcelo Ebrard dice que le tengan paciencia, que el tiempo dará la razón a esta estrategia. Y bueno, con el respaldo popular que cuenta el gobierno de México, creo que se puede llegar a llevar a cabo eso, ¿no? Y también le servirá también a Estados Unidos, porque Donald Trump, al momento de hacerse el valiente, pues a él le va a generar también atracción a votos, ¿no? No se trata de que México le estropee su reelección, pero sí sacarle lo mejor que se pueda en esa campaña en la que está él. Fíjate que, bueno, a final de cuentas, todo esto comienza como por las bravatas, ¿no? de Donald Trump, que ya tenía, pues, acostumbrado, ¿no? a diversos países. Con México, al menos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no había pasado en esta ocasión. Había mandado algunos mensajes, cosas por el estilo, pero pues de una manera extrañísima, que es como este personaje se maneja. Pues un día pues decía que AMLO era uno de los mejores hombres en el mundo, y luego decía que el gobierno mexicano pues no estaba haciendo nada con el tema de la migración, y pasa esto, ¿no? Que se mezclan 2 temas muy importantes que siempre, o bueno, que deberían de ser tratados, al menos en las relaciones diplomáticas, por separado, y es el tema económico con el tema migratorio. El tema migratorio, pues bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Sí siguen llegando muchas personas a Estados Unidos. Muchas de estas pues lo hacen a través del territorio mexicano, incluso muchas de ellas pues también se quedan en el territorio mexicano, y pues no generan a veces mucha empatía, ¿no? Entre los mismos nacionales. Y también pues el tema económico, en el cual pues ahorita no te puedes dar toda la confianza del mundo, debido a que eres un nuevo gobierno, debido a que pues bueno, la derecha internacional está empujando por unos otros lados, diciendo que AMLO tal vez no vaya a traer estabilidad, cuestiones por el estilo, y tienes que manejar todo pues con agujas, ¿no? Pareciera ser. Y de esta manera pues Donald Trump, aprovechando la coyuntura, pues mete estos 2 temas, ¿no? Y dice, si no se regula el flujo migratorio, pues van los aranceles, ¿no? En esta tónica, pues se hablaba de que ir poniendo aranceles de 5 en 5%, pues iba a ser casi mortal, ¿no? Se hablaba de que el primer 5%, pues bueno, iba a afectar más a México que a Estados Unidos. Hablándose ya de un 10-15%, se iba a bajar el Producto Interno Bruto, iban a perderse muchos empleos aquí en México. En Estados Unidos se empezaría a sentir también el golpeteo de Donald Trump. Y ya hablando del 25%, bueno, ya estaríamos hablando de cosas un poco más catastróficas, si podemos decirlo así, ¿no? Entonces, de esta manera, pues se toma la decisión, se manda a Marcelo Ebrard, que bien como tú decías, Javo, parecía que vivió un secuestro, en donde dicen que pues bueno, se operó como si fuera pues un preso político, ¿no? Como si fuera alguien que le fueras a sacar la información. Se le quitó el celular, se le quitaron las laptops, cualquier medio de comunicación para la negociación, y no podían entrar con él. Y pues esto obviamente conflictuaba, ¿no? El cómo se iba a negociar este acuerdo. ¿Por qué? Porque bueno, a final de cuentas pues Marcelo Ebrard no se va a mandar solo,
y pues tenía que estar en comunicación con el gobierno mexicano, hablando obviamente de Andrés Manuel López Obrador, y no lo iba a poder hacer pues si le habían quitado el celular. Es una manera Presión, de ¿no? presión de un bully comercial, en donde te dice, ok, pues ven a negociar conmigo, pero pues no puedes estar en comunicación con tu jefe, ¿no? Entonces, eso pues te lleva a una situación en donde puedes cometer errores gravísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tomas en cuenta lo que te pudiera decir pues tu jefe, ¿no? Que en este caso sería Andrés Manuel López Obrador. Afortunadamente, el caso no fue así. Ahora, yo creo se tendría que poner en esta mesa el tema de si fue o no fue un buen acuerdo. Javo hablaba del acuerdo migratorio en específico, pero como yo les decía, pues bueno, han sido diferentes los temas, ¿no? Entonces, ¿ha sido o no ha sido bueno este acuerdo? Pues yo lo veo positivo. O sea, también no podemos echar las campanas al vuelo porque pues nos imponen una agenda, ¿no? Al final de cuentas, que tenemos que hacer. Y es que México, pues hay que recordar que nos lo dejaron, pues, muy dependiente del poder de Estados Unidos, tanto en productos como en mano de obra. Y también Estados Unidos lo sabe, ¿no? Porque pues la población latina de mayor es proveniente de México. Ellos saben que también dependen mucho de los mexicanos, pero de todo lo que se pudo haber negociado, a pesar de que se pudieron haber impuesto esos aranceles, creo que se rescató tiempo. Primero que nada fue tiempo, se ganó tiempo, y también la aceleración de lo que ya se tenía en proceso, porque también estaba trabado por ahí lo de la Guardia Nacional, y esto le da fluidez para darle más rapidez a esa solución. Entonces, pues yo creo que sí, por ambas partes, creo que México sale bien y gana tiempo. La gente que está acostumbrada a denostar cualquier cosa que hace el gobierno federal actual, pues nada está bien para ellos, ¿verdad? Pero como dices tú, Javier, está bien. Se fue a una negociación para evitar un posible aumento en los aranceles de los productos mexicanos. Podía haber otro tipo de respuestas, pero Andrés Manuel apuesta por llevar las cosas en paz y por ir adelante en cuanto a la creación de medios de independencia, ¿verdad? Que la refinería es uno, más refinerías pues más, mejor, rehabilitar el campo. Una vez que se tenga echado a andar todos estos proyectos y que estén dando resultados, pues será otro el planteamiento ante una negociación de este tipo. Pero ahora te tienen del cuello gracias a los gobiernos anteriores, ¿verdad? Que dejaron inclusive firmados acuerdos que eran totalmente inconvenientes, tipo Santana, ¿verdad? Entonces tenemos que ver desde este punto de vista que el trabajo que se hizo para evitar una guerra comercial con el país más poderoso del mundo, pues fue buena. Andrés Manuel no hizo caso de las provocaciones de Trump, ¿verdad? Los mexicanos pues a lo mejor somos más de querer pelear, ¿no? Pero se vio un tanto hasta ingenuo, por decirlo de alguna forma, pero también fue un éxito el convocar a la unidad nacional. Yo me imagino que por allá en Estados Unidos también iba a haber ¿cómo se dice? Manifestaciones de muchos mexicanos, de mucha gente que no estuviera de acuerdo en estos aumento de aranceles, que al último también al tener que nuestro país elevar los aranceles a productos estadounidenses, pues también los consumidores norteamericanos pues iban a tener que pagar más y vender menos, ¿verdad? Porque al tener, por decirte, aparatos electrónicos producidos en nuestro país o etcétera, pues van de aquí para allá, les aumentan el impuesto apóyame tantito, pompa, porque está esto dándome lata. Sí, bueno, comentábamos, ¿no? Acerca de si sí había sido un buen acuerdo o un mal acuerdo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Benjamín? Pues es que, mira,
Yo creo que tendríamos que analizar las cosas por momentos. Sí. Primero, hay un momento electoral que se adelantó inevitablemente, pues, en Estados Unidos, ¿sí? La bandera de Donald Trump durante toda su campaña fue la construcción de un muro construido por manos y dinero mexicano. Que quién sabe dónde va a estar el muro ahora, ya no sabemos. Para evitar Acabarlo, ¿no? el paso de migrantes. Donald Trump está rozando su tercer año como presidente y ese muro no se ha construido y no se va a construir, al menos en los términos que él plantea. Él quiere. Sí, con recurso mexicano y manos mexicanas no se va a construir nada, y eso no es una suerte de bravuconería de parte del pueblo mexicano, del presidente, simplemente una cuestión de, lejos de la dignidad de legalidad internacional, pues no, eso no se puede. Entonces, creo yo que en ese primer momento Donald Trump arma todo este juego de los aranceles bajo el acuerdo migratorio para poder ganar electorado en Estados Unidos. O sea, decir, vean cómo sí estoy poniendo manos a la obra en mi propuesta, vean cómo estoy presionando a los mexicanos para que me hagan el trabajo sucio, porque él evidentemente puede tener el flujo de migrantes en su frontera, ¿eh? Pues él puede hacerlo, él puede desplegar a los marines en toda la frontera de Estados Unidos. Y tiene la legalidad, ajá. Lo ha hecho, pues, también, sí, ¿no? Para presionar. Pero digo, de manera institucional, si a él importara tanto, él puede desplegar el ejército. No lo hace porque no le interesa que haya sangre, más de la que ya hay, en manos de sus militares, ¿no? Entonces, lo que quiere es pasarnos la bolita, nos pasa el balón a nuestra cancha. Entonces, por un lado, creo yo que tendríamos que analizar ese momento. Después, el segundo momento es cuando anuncia lo de los aranceles. Peña Nieto, antes de salir, amarró el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Porque recordemos que Donald Trump había abandonado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el que había firmado Salinas de Gortari, junto a Bill Clinton y el presidente de Canadá, que no recuerdo su nombre, ¿no? Entonces ahora lo renegoció Peña Nieto antes de salir. Entonces nos quedamos con el TEMEC. Trudeau, pero el papá. No sé, tal vez. Nos quedamos con el TEMEC. Entonces, lo que se estaba también revisando por parte de Donald Trump tiene una política económica proteccionista. O sea, a Donald Trump no le interesa el libre comercio porque cree que el calentamiento global es un invento comunista, sí, y cree que el libre comercio no le va a solucionar en ningún momento la vida económica de los estadounidenses. Él culpa al Tratado de Libre Comercio y al neoliberalismo de la crisis del 2008 que sufrió Obama y que fue lo que le pegó para ya no tener fuerza el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, Donald Trump se va con lo de los aranceles. A mí me preocupa bastante porque eso podría echar abajo el TEMEC. O sea, es que yo insisto, ¿qué empresario va a querer invertir en México para exportar sus productos a Estados Unidos sabiendo que en cualquier momento Donald Trump puede poner los aranceles, ¿no? Claro. O sea, y por eso creo yo que la negociación, en términos de lo que teníamos, de las fichas que teníamos para jugar, fue buena, porque no teníamos otra. Es una desventaja ya histórica, ¿no? O sí, sea, pareciera ser, incluso ha habido, comentarios en donde dice, pues que se esperaba que se sacara, no estamos al mismo nivel para tomar esas negociaciones, claro, incluso tampoco estamos al nivel como para sostener una guerra comercial a una duración mayor, ¿no? Ahora, yo sigo insistiendo en que lo que más se ganó y lo que más sirvió fue tiempo, como estaba. Tiempo. Ganamos de 45 a 90 días para replantear la estrategia. La economía mexicana en este trimestre creció cerca del 0.6-0.7%. O sea, es uno de los crecimientos más bajos en los últimos años, que tiene que ver con la reconfiguración del modelo económico en México. Se plantea que en el segundo trimestre del sexenio el tercer trimestre del sexenio de Obrador, es decir, de los 6 a los 9 meses, ya se pueda palpar un crecimiento más grande, que se va a arrancar y que ya no se va a parar a partir del segundo o tercer año, pero ahorita obviamente nos está costando. Entonces, con una economía debilitada en esa parte, nosotros no podemos darnos el lujo
de entrarle a la guerra económica. Yo lo comentaba en algún momento con Pompa y había leído esto, que había, de hecho, ciertas estrategias que se pueden utilizar, pero eran arriesgadas. Por ejemplo, en entrar a la guerra económica, nos elevan el 5, adelante. México aceptarlo. Sabemos que gran parte de los productos mexicanos que se colocan en Estados Unidos no se iban a colocar porque el empresario mexicano no puede pagar o no está dispuesto a pagar ese 5% más de arancel por vender su producto ya porque tiene una ganancia menor. Una estrategia podría haber sido que el Estado subsidiara en el primer mes ese 5%, que es una salida enorme de dinero. No teníamos para eso. Si tuviéramos, podríamos hacerlo. ¿Para qué? Para de esta manera esperar la reacción interna de Estados Unidos, porque al interior de Estados Unidos también va a reventar esta parte. El consumidor estadounidense que compra, perdón, Pompa, que le interrumpa, su guacamole en $5, ahora lo va a tener que comprar en 8. Sí. Y entonces la presión iba a ser del otro lado, pero México podía arriesgarse, pero en una de esas seguimos con la guerra económica y la prolongamos a 3 meses y ya no íbamos a poder sostenerla, y entonces la recesión y la caída iba a ser peor. Yo por eso creo que los 45-90 días está muy bien para replantearnos esto. Incluso para tener más cartas, ¿no?, sobre la mesa, ¿sí?, a ver qué se puede barajar en un futuro otra vez, ¿no? Claro. Fíjense que también el mismo Donald Trump decía que, bueno, ahora con estos aranceles pues se iba a traer, según él, o los cálculos que hacían, decía que al momento de tener más o menos aproximadamente, según él, el 15% de aranceles sobre México, las empresas, al menos las armadoras de carros, de automotrices, iban a regresar a Estados Unidos, lo cual, pues bueno, es una reverenda tontería, porque bueno, es alguien que nos vea, por ejemplo, de Guanajuato, sabrá que estas fábricas armadoras de automóviles tardan en construirse, pues, varios años, ¿no? Como para llevártelas en un mes y puedas armar carros en una semana, es pues una no. ecuación económica, o sea, ¿por qué hay ensambladoras de autos extranjeras en México? Primero, porque el Tratado de Libre Comercio lo permite. Segundo, porque el Estado mexicano les da muchas concesiones para que generen empleo. Y tercero, porque la mano de obra es barata. Y seguramente, o sea, no se iban a regresar a Estados Unidos. Claro. Seguramente se iban a ir a la India o a China. Si un estadounidense no está dispuesto a hacer el trabajo que hace un mexicano por la paga que recibe un mexicano en México, un estadounidense va a querer cobrar lo doble, lo triple allá, más seguro social, una serie de prestaciones que los empresarios no están dispuestos. Incluso una cosa muy sencilla, ¿no? Que es, aquí en México hay 3 turnos, o sea, 3 turnos laborables en todas las armadoras. En Estados Unidos solo hay uno. O sea, no quieren pagar los otros 2 turnos. Ahora, el problema, yo por ejemplo lo veía, ¿no?, con la cuestión de los aranceles. ¿Cómo tú, como ensambladora de autos, que traes piezas de Estados Unidos y que le pones otras que se hacen aquí en México, cuando pase el auto, cómo vas a cobrar? Eso decían, es un tema legal. Trump está loco en esa parte. ¿Cómo vas a cobrarle todo el arancel? Por ejemplo, pasa un auto Mazda, pero solo la ventana, la tapicería, la palanca, el pedal fueron hechos en México. Solamente eso le vas a cobrar arancel. Sí, porque hay carros que no están legal. completamente sí, por eso, fabricados aquí. Traen las puertas o traen algunas partes de otro país y aquí, entonces... Incluso aquí a veces nada más se ponen los tornillitos, sí, para decir que está hecho en México y una cuestión ahí de impuestos. Sí, entonces es un tema legal que donde, por ejemplo, incluso la Corte estadounidense podría, si recibían algún amparo de algún empresario, algún contribuyente, frenar eso. El punto es que no podemos arriesgarnos. No estamos todavía en ese... Entrar en el conflicto, nivel. Ya estoy en ese conflicto. Y no tenemos ese nivel todavía de negociación. No estamos listos para el prime time, pues, ¿no? Mucha gente también decía, pues vámonos a China, vámonos a Rusia, a ver quién es nuestro nuevo aliado comercial. Pero tienes que acomodar ese mercado para estar a 10, 15, 20 años. No es tan fácil. Acomodar todo el guacamole que se consume en el Super Bowl en otro país, pues no es tan fácil, porque primero tienes que abrirte el mercado, buscar quienes lo compren, buscar quién lo vende y luego quién lo compre. Si no lo compra, ya tuviste una pérdida económica. O sea, no es tan fácil, porque luego de repente parece que queremos entender las sociedades mexicanas y estadounidenses como separadas. El 1 más 1. Ajá. Pero realmente están, por el fenómeno migratorio, o sea, están, y cultural, estamos muy cercanos. La verdad, hay una dependencia mutua. Y, por ejemplo, Donald Trump, también él sale envalentonado diciendo que ganó. Los medios que lo critican en Estados Unidos dicen que él perdió, ¿eh? Dicen que México ganó. Sí, igual que acá, los noticieros de tele dicen que AMLO perdió. Que AMLO perdió.
Ahora, Donald Trump siempre se maneja como fuera de la realidad, vive como en un cuento de hadas, ¿no? Él dice, no, yo gané. Y mi país es el país de las fake news, o sea, todo es mentira. Fox me inventa cosas. Pero cuando Fox dice, tú ganaste, entonces sí es cierto. Realmente es un tipo bastante... Es un personaje raro. Sí, bastante raro. No se entiende, no se puede entender cuál va a ser su siguiente movimiento. Y Andrés Manuel se ve que sí le entiende, ¿no? O sea... Se muestra como el adulto, se muestra como el adulto, como el hermano mayor, ¿no? Que dice, cálmate. pongo las cosas en serio, vamos a negociar, vamos a dialogar, y sale estos acuerdos que se llevaron a cabo. Fíjense que hay un dilema, o bueno, ha sido un comentario muy actual respecto a este acuerdo nuevo que se hizo, y es que bueno, se acelera por un lado la Guardia Nacional. Ahora la Guardia Nacional, pues bueno, tenía proyectada ya salir este mes, ¿no? Los últimos días de este mes, pero bueno, ya se adelantó todavía su salida allá, o sea, creo que ya se desplegaron 5,000 elementos en el sur del país. Ahora, el comentario ahora, pues es ¿no? De esos 5,000 elementos, no hacían falta en otro lado. Ese es el comentario, ¿no? Que están... Y también yo creo que, es que mira, como dice Cabo, se plantea respetar los derechos humanos, una serie de cosas que la Guardia Nacional ha jurado y que creemos que Andrés Manuel López Obrador va a hacer valer. El punto es que cuando venga una oleada de 10,000 inmigrantes queriendo entrar, ¿cómo se les va a respetar? ¿Cómo los contienes? Eso yo creo que va a ser la innovación, pues, vamos a ver cómo va a ser el tema, porque la verdad la frontera no existe, pues la frontera son mexicanos, o sea, la verdad el Usumacinta es un corredor, el tren La Bestia es un corredor enorme, pero también cuando los gobiernos centroamericanos ¿han hecho algo? Lejos de el plan de desarrollo que plantea México y que ahora se integra a Estados Unidos, que va a servir, pero lejos de eso, ¿cuándo van a tomar su responsabilidad? O sea, ¿cuándo van a salir los presidentes centroamericanos a decir, sí, Estados Unidos nos tiene sumidos en la porquería, pero también nosotros lo hemos permitido y tenemos que hacer algo? Ellos se lavan las manos. El problema raíz es como ¿sí? Pues es la misma migración, ¿no? que sufre Europa, por ejemplo, ¿sí? De todos los estados africanos. ¿Cómo lo han podido resolver? No se ha podido resolver porque el problema es en África, no es en Europa. Ahora el problema es en Centroamérica. Hay un caso muy interesante, por ejemplo, el caso de Turquía con los inmigrantes, sí, con Alemania, con los inmigrantes sirios. Eso es un caso interesante, ¿no? Que Alemania le pide a Turquía, hay negociaciones para que Turquía se integre a la Unión Europea. Entonces Alemania le pide que acepte cierto número de migrantes sirios desplazados por la guerra, y entonces él dice, bueno, ok, los voy a aceptar, pero no me alcanza para mantenerlos. Tú, Unión Europea, subsídiame. Y mediante la negocia, la Unión Europea desarrolló un plan económico para darle anualmente un cierto número de dinero para que Turquía pueda implementar programas sociales para los migrantes o generar empleos. Cosa similar a lo que hacía Estados Unidos con el Plan Mérida para combatir el narcotráfico en México, que luego terminó en esto de Rápido y Furioso, y los 325 millones de dólares que nos iban a dar anualmente para combatir el narco, pues terminaron dilapidando en tonterías, ¿no? Podríamos construir algo así, ¿no? O sea, y que incluso como que es la finalidad, ¿no? Incluso, bueno, ya poniéndonos un poco más califianos, se comentó, ¿no? En algún momento... Más Marios de Áporo. Más bernalistas. Sí. En algún momento se dijo que, bueno, básicamente, después de presentado el proyecto para Centroamérica, que está enarbolando Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, por antonomasia, después de haberlo presentado en la Unión Europea, en la ONU, en distintos organismos, pues bueno, se acepta y se hace bueno, pero pareciera ser que no tenía el visto bueno de Estados Unidos y decir, ¿sabes qué? Pues yo también quiero participar ahí, porque seamos realistas, es capitalismo, ese acuerdo, ese proyecto que se está haciendo para Centroamérica, pues es intentar inyectar un poco el capital en esos países, capital extranjero, claro, obviamente, para tener una ganancia, ¿no? México, exactamente, para que los estados como México tenga una ganancia y voltee ahora sí a otros lados. No decíamos, no puede voltear a China tan fácilmente, no puede voltear a Rusia tan fácilmente, porque pues bueno, son los monstruos económicos, pues no, que podrían comprar claro, cosas. Pero pues no es lo mismo, ¿no? A una cosa aquí de 3,000 kilómetros, imagínate cuántos más. Y entonces esa medida de la buena vecindad le sirve a México, claro, porque toma liderazgo con los países. Principio.
Es un principio, pero es un le va a principio. ayudar porque así va a Toma tomar el liderazgo por los liderazgo. países de Centroamérica. Y Claro. Estados Unidos se va, a final de cuentas, se va a perder cada vez más voz. Yo Porque, sé. Sí, adelante, Campo. sí, porque apostarle pues al gueto pues sería un error, ¿no? Para Estados Unidos. Sí. Y sacar adelante el desarrollo creo que sería importante Más cuando también. la mano de obra en Estados Unidos también es de ilegales. O sea, ¿por qué nos hacemos tontos? Sí. La frontera más resguardada del mundo ellos podrían cerrarla, pero no lo hacen porque su economía también depende en algún punto, bueno, en algún porcentaje de la mano de obra ilegal porque es más barata y no puede tener seguro social ni prestaciones. Es más barato como patrón darle un empleo así. Yo nada más digo, sé que Jorge Ramos no nos va a estar viendo, ¿verdad? Pero quisiera decirle que ojalá CNN, así como reportó su absurdo secuestro en Venezuela, con la entrevista de Maduro, En el bote. ojalá CNN también reportara el secuestro que sufrió Marcelo Ebrard, porque de ese no han dicho nada, ¿eh? Nada. Pero no sea Jorge Ramos, que es un periodista Crítico. sí, que- en Venezuela, no, nos estamos rasgando las vestiduras, pero un hombre de Estado mexicano en Estados Unidos sufre eso, o sea, un diplomático, y no dice nada, A ver, que es más grave todavía. se habla de estos, del balance, ¿no? Positivo y negativo, y se habla de que, por un lado, pues México en los papeles evita ser un tercer estado seguro, pero virtualmente parece que sí lo va a hacer. Entonces, ¿qué onda con esto, no? O sea, entendiéndose que el tercer estado seguro es aquel en donde se supone que es un estado de tránsito donde van a pasar los migrantes, donde van a solicitar el asilo al país al que quieren emigrar, y en lo que se les atiende esa solicitud, pues el país donde están cruzando, en este caso sería México, los va a tener que atender para, en resumidas cuentas, podemos decirlo pues como un ciudadano mexicano, no como un migrante, que sería pues otro trato, que también es algo muy coherente decirlo, México tampoco se puede permitir que pasen 3,000, 10,000 migrantes así en caravana sin ni siquiera saber qué personas están pasando por México. Claro. Entonces, esto del tercer país seguro, ¿qué es lo que nos dice? ¿Sí se llegó a no ser un tercer país seguro? ¿Creen que en 45 días se refrende esto de no serlo? ¿O creen que ya en los hechos sí sea un tercer país seguro? Porque hay que recordar el discurso incluso pues, de Porfirio Muñoz Ledo y de Solalinde, ¿no? Sí, no, yo creo que como tercer país seguro, como lo plantean, no va por ahí. Pero México, bueno, sí es fiel a su tradición, ¿no? De ser un país bondadoso con el migrante, ¿no? Generoso, que también le brinda oportunidades a cualquiera que lo solicite. Entonces yo creo que se va a mantener bajo esa idea. No creo que la cambie, ¿no? Por como se lo quieren plantear, de ser más duro en la frontera. Creo que se va a mantener por ese lado. Y bueno, vamos a ver cómo vas a transitar las cosas conforme vayan marchando. Yo creo que va a ganar fuerza más el discurso de la paz que el de el tercer país seguro. Pues, Pues, ¿No crees que se convierta en un tercer país seguro? ¿un qué? ¿Un tercer país seguro? A mí no me queda muy claro todo lo que quiera decir eso. pues yo creo que no sé, al final de los 6 años. Lo podemos ver. Sí, creo que lo podríamos ver, ¿no? O sea, En dado caso, ¿no? Sí. Que no, pero bueno, Pero bueno, por lo menos la postura pues del gobierno mexicano es de que no. que no sea un No, tercer país todavía. seguro. Al menos todavía no está Sí, no, eso de porque, bueno, negociación. Y bueno, en este orden de ideas, pues el gobierno ya mandó una comisión especial, como tú dices. Esta comisión es encabezada por Marcelo Ebrard, ya por ahí incluso se habla de un supersecretario, no creo que sea así. Pero bueno, pareciera así que pues bueno, todos estos temas que antes manejaba la Secretaría de Gobernación, pues ahora los va a manejar la Secretaría de Relaciones Exteriores por la urgencia del tema, ¿no? Y pues intentarles darles un cauce, ¿no? A todos estos migrantes que vienen para proteger más que nada en estos 45 días, pues el aspecto económico del Estado mexicano. Ahora, y conectando el tema con Centroamérica y con los migrantes, pues según esto, según Mitofsky, no sé si ustedes hayan estado al tanto, pues había publicado, según ellos, una encuesta en donde según Andrés Manuel López Obrador había bajado algunas posiciones de aprobación en todo el país, ¿no? Que había bajado aproximadamente a un 60%, pero después de unos días
pues sale una consulta mundial, un top de los presidentes en el mundo que tienen mayor calificación, y sale en el número 4, si no me equivoco, y en Latinoamérica o en América sale en el número 2. ¿Qué opinión al respecto? Pues mira, yo luego suelo desconfiar de estas encuestas, ¿no? De estos tops. Ajá, porque también es cierto que las encuestas y las calificadoras pues responden a ciertos intereses. Claro. Desde un lado y desde otro. Entonces, a mí sí no me queda muy claro como el porcentaje que ellos manejan, en qué se basan, cuál es, por ejemplo, la medida, ¿no?, poblacional, 1 de cada 10, qué sectores de la población son entrevistados. Claro que si uno va a Polanco, seguramente el nivel de aprobación de Andrés Manuel López Obrador va en picada o nunca pasó del 20%. Como ejemplo, el programa de la barra de Canal 11 de la Maroma Estelar, donde va Hernán Gómez a los bares de la zona rosa a entrevistar a la gente, y la gente le dice, ¿qué tanto te identificas? Cuando Andrés Manuel López Obrador dice pueblo, y dice, cero, güey, o sea, yo no soy pueblo. O sea, yo no soy ese naco, yo no soy parte de los gatos que andan con él. Son los fifís. Ajá, y no solamente una persona dice eso, son varios los que él entrevista a lo largo del bar. Y entonces, digo, a mí me gustaría saber qué medidas toman, qué clase de preguntas, de mecanismos toman ellos para hacer esta clase de encuestas. Ahora, la votación por internet también puede estar influenciada, también puede estar direccionada. Sin embargo, creo yo que es un poco más libre. En esta, Andrés Manuel López Obrador sale como el cuarto presidente mejor calificado, y en Latinoamérica como el segundo, solo detrás de Bukele, ¿no? De Nayib Bukele de El Salvador. Sí, entonces... que también acaba de ser elegido. Sí, claro. Entonces, también, bueno, creo yo que sí hay un poco más de libertad en estas encuestas de internet, pero que también no es solamente parte de la euforia o del reflujo, también tiene que ver con el trabajo que ha hecho, con el discurso que ha construido Andrés Manuel López Obrador y pues con los hechos. Finalmente sí, en materia económica hemos tenido un crecimiento más bajo, en materia económica podemos presumirnos en este preciso momento como un poco inestables, pero hay otros aciertos en otro aspecto, el otro espectro, del gobierno federal, que deben reconocerse. La crisis, por ejemplo, que hay con los medicamentos, pues tiene que ver con la consolidación del gobierno federal, que todavía no es un hecho, y que tenemos que tomar en cuenta que el cambio no iba a ser fácil, porque había que destruir, y yo no sé si destruir sea la palabra, porque creo que todavía seguirá existiendo, porque se resiste, ese entramado burocrático de corruptelas y de favoritismos al interior no solamente del sector salud, sino de todo el gobierno. De todo el gobierno. ¿Le buscas? El clientelismo sindical. Entonces creo yo que es algo muy fuerte. Sin embargo, el simple hecho de combatirlo ya te pone del otro lado. Te pone del otro lado del juicio político, social y moral. Entonces creo yo que sí hay cosas que Andrés Manuel López Obrador ha hecho y que eso se refleja en el nivel de aprobación. Claro está, en 3 años tendremos, si se aprueba en el Senado, la prueba de fuego, que será la revocación de mandato. Y ahí podemos hablar ya con números fríos, con números reales, y al cabo de 6 años podremos hacer un análisis, porque efectivamente en los 6 años entonces sí podremos hablar de cuántos son sus muertos, cuántas son sus crisis, cuánta corrupción hay en su régimen. Ahorita es lo que había antes, ¿no? Ahorita los muertos no son muertos de Andrés Manuel, la corrupción no es corrupción de Andrés Manuel, ¿no? Eso viene de la violencia, 80, 90 años, ¿no? O sea, así del régimen. Pero bueno, yo opino eso sobre la... ¿Tú qué opinas, Javito? Yo coincido con Benja, creo que son pues una fotografía estos tipos de encuestas, ¿no? De top. Y bueno, yo creo que Andrés Manuel sigue manteniendo su aprobación a niveles muy altos, ¿no? Nunca antes vistos aquí en México. Creo que él no se va a centrar tanto en mantener esa aprobación. Creo que él va a trabajar y conforme los hechos que vayan resurgiendo, la gente lo va a seguir apoyando, ¿no? Por ejemplo, la gente que se ha manifestado en contra de Andrés Manuel,
pues tú ves esas marchas y es gente pues de élite, que estaba acostumbrada ya sea a estar en un negocio en el gobierno o que les iba bien durante este régimen neoliberal. Son los únicos que se pueden quejar de Andrés Manuel. La mayoría, inclusive Andrés Manuel cuando va a las plazas, se sigue viendo esa aprobación, ¿no? Todavía que mantiene. Entonces, el presidente cuenta con la mayor legitimidad. Creo que él no trabaja para mantener esa legitimidad, sino trabajando con lo que quiere hacer, porque está tocando intereses muy grandes, y lleva batallas que son impensables porque son duras. Todo esto, lo de el huachicoleo en el sector salud, en todos lados, todo el aparato burocrático del gobierno, que a pesar de que se está adelgazando, pero todavía se resiste, pues son batallas titánicas, ¿no? Pero que se van superando, son por etapas, ¿no? También así lo veíamos en la elección. Y que se están enfrentando, porque en los gobiernos pasados no se hacía. Sí, ¿no? Entonces, era el status quo, ¿no? Y ahorita son a decir batallas. Que Andrés Manuel trabaja por llevar adelante a México, y su popularidad ya viene por añadidura, ¿verdad? Una popularidad que ganó a través de los años, donde se quedó reflejado hasta en estas elecciones del 2018, el apoyo que fue ganando ante la ciudadanía, ¿verdad? Que en un momento fue bombardeada por la guerra sucia, ¿verdad? De todos los medios de comunicación, ¿verdad? Y pues la ciudadanía ya no sabía ni en quién confiar, pero Andrés Manuel fue demostrando que es honesto, que el interés principal de él es, como él dice, no el poder por el poder, sino para lograr un beneficio para nuestro país, ¿verdad? Ya la popularidad y eso también cae en esas encuestas, venga, en lo que tú decías, ¿verdad? Unas encuestas un tanto ya no mediáticas, sino comerciales, ¿verdad? Sí. Para vender, para... Y que no sabemos, pues te digo, qué mecanismos usan, sí, ¿no? Sí, o sea, qué sectores de la población encuestan, qué preguntas les hacen. O sea, es muy diferente si te estás a favor del proyecto de Obrador a decir, te cae bien, ¿no? O a ser incluso tendencioso. ¿Cómo califica usted el desempeño de Obrador? ¿Malo, muy malo, regular o bueno? O sea, digo, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Son las que no conocemos. Pues ellos arrojan un resultado, pero esas calificadoras y responden a intereses. Pues. Incluso al margen de eso, de este ranking mundial que se hace, que bueno, tiene todos los asegúnes que podemos darle aquí y muchos más, pues el mismo Nayib Bukele, de ahí de El Salvador, dijo que él le otorgaba el primer lugar a Andrés Manuel López Obrador porque él ha aprendido mucho de esto, ¿no? A final de cuentas, pues, como dicen ustedes, Andrés Manuel López Obrador va a seguir trabajando en el que ha sido el camino por la cuarta transformación de México, y ya lo demás pues vendrá por añadidura, ¿no? Respecto a eso, pues la legitimidad no la da actos, sino la da pues la historia, ¿no? Entonces yo con esa frase me quedaría. No sé si ustedes quieren añadir más. No, pues sí, reforzar, o sea, esa legitimidad le sirve a Andrés Manuel para tener autoridad, ¿no? Y tomar esas decisiones que tocan intereses a grandes poderes, pero que esa autoridad moral que tiene Andrés Manuel, bueno, el gobierno en sí, pues se la otorga la mayoría de los mexicanos, ¿no? Ese respaldo. Sí, y que pues no olvidemos que Mitofsky mantuvo al PRI mucho tiempo, o sea, en niveles altos de popularidad. También mantuvo al PAN. Mitofsky avaló el fraude electoral de Calderón. Bueno, que este ranking no lo hizo Mitofsky. No, pero de las encuestas que se hacían al interior del país donde bajaba. Okay. Sí, ese Mitofsky, por ejemplo, formó parte de esa encuesta. Y te digo, o sea, se nos olvida de pronto eso. Ahora, las otras calificadoras que puedan existir, pues digo, hay un sinnúmero de intereses detrás, tanto así que hasta el Senado se planteó en algún momento, ¿no?, el poder regularlas porque decían que no calificaban a nadie. Ahora, otra vez, la encuesta está por internet, repito, sí es un poco más libre, pero también tendremos que tomar en cuenta quienes tienen acceso a internet y una serie de cosas, ¿no?, que al final de cuentas, al ser un poco más libre, sí tiene como más chance de estar cercano a la opinión pública. Y nosotros lo vemos en las redes sociales, nosotros nos metemos y vemos que de 10, 7 u 8 están con Andrés Manuel, Sí. O sea, eso sí se nota. Claro. Y en la calle también, o sea, ves a la gente que opta, bueno, al menos le tiene más confianza, y que ha recuperado también confianza en las instituciones
a partir de este triunfo, pues, ¿no? Sí, se percata. Como había dicho Andrés Manuel, al diablo con sus instituciones, pero las de ellos, ¿verdad? El tipo en que mantenían... Sí, las que tenían pues cooptadas. Como las tenían, ¿verdad? Ahora pues se ve que empiezan a trabajar de otra forma y que darán resultados económicos para nuestro país satisfactorios, ¿verdad? Bueno, se nos termina el tiempo del morral, vamos a cerrar este programa dando las gracias a nuestro auditorio por habernos acompañado esta tarde, ¿verdad? Esperamos que los comentarios hayan sido de su agrado, y si no, pues por ahí está el chat para que nos hagan saber su opinión. Y por favor, como siempre, les pedimos que compartan el video, ayúdenos compartiendo este video para que la información llegue a más y más personas. Muy buenas tardes y hasta luego. Gracias, hasta luego.